revelado, la mujer de limpieza susurró al millonario y su decisión inspiradora transformó vidas en un rincón vibrante de Ciudad de México, donde la música de mariachis se mezcla con el aroma de los tacos al pastor. Doña Marta, una mujer de limpieza de 45 años, se levanta cada día con el sol. Sus 2 hijos, siempre llenos de risas y sueños, son su motor. Lo haré por ustedes, repite en silencio, mientras se mira al espejo, su rostro marcado por el esfuerzo y la esperanza. Su esposo, en busca de un futuro mejor, se ha ido al norte, dejando a doña Marta a cargo de sus pequeños y de las deudas que cada vez parecen más pesadas. Trabaja en un edificio de lujo, rodeada de oro y cristal, donde la riqueza palpita en el aire, recordándole la desigualdad que vive. La vida allí no es fácil. Aspiradoras rugen como bestias hambrientas, y los inquilinos a menudo la tratan con desdén. Pero doña Marta, con su sonrisa y amabilidad, nunca deja que el desánimo la abrume. Su espíritu generoso es un faro en medio de la tormenta de la rutina. Un día, mientras organiza el ascensor, se encuentra con Alejandro, un millonario atrapado en una vida de superficialidad. Al principio, él solo ve una mujer de servicio, pero algo en su voz, marcada por el peso de la vida, lo atrae. Cuéntame de tu barrio, le dice él, curioso. A partir de ese momento, las palabras de doña Marta fluyen como un manantial. Habla de su comunidad, de la unión entre vecinos, de los sueños compartidos y la lucha diaria. Alejandro escucha, fascinado, por primera vez, siente que algo le falta en su vida de lujos. Con cada historia que doña Marta le comparte, su corazón se encoge y siente que hay más en el mundo que solo su fortuna. Sin darse cuenta, se encuentra deseando hacer algo por esos rostros que cobran vida con cada anécdota. Sin embargo, un evento inesperado se cierne sobre su barrio. Un proyecto de construcción amenaza con desplazar a las familias, y el miedo se apodera del corazón de doña Marta. El temor de perder su hogar hace que su voz resuene con más fuerza cada día. En un encuentro fortuito en el edificio, con el eco de su angustia en sus palabras, convierte su miedo en un llamado a la reflexión. Alejandro, no entiendo cómo puedes vivir sin pensar en los otros, le dice, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. Él se ve enfrentado a su privilegio, y aunque algo en su interior se agita, la presión de su familia lo hace dudar. Esa noche, mientras se sienta en su lujo, Alejandro no puede dejar de pensar en la mujer que le habló de amor, de comunidad, de sacrificio. ¿Qué es el éxito sin la gente que amas?, reflexiona. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con un renovado sentido de propósito, Alejandro se siente impulsado a actuar. Decide organizar una reunión con los inquilinos, y en esa pequeña sala de juntas, entre murmullos de esperanza y algo de desconfianza, doña Marta se convierte en la voz de su comunidad. Pero justo cuando la emoción se apodera del ambiente, su familia lo confronta, diciéndole que se aleje de este conflicto. La tensión se siente en el aire. Doña Marta lo mira con expectación y algo más, una mezcla de esperanza y temor. Mientras el caos la rodea, la pregunta flota en el aire: ¿Alejandro se atreverá a desafiar su mundo? ¿Tomará el riesgo de unirse a la lucha por lo correcto, o se quedará en un silencio que podría costarles todo? ¿La historia apenas comienza? La sala de juntas estaba cargada de un aire tenso, donde las miradas se cruzaban como flechas. Doña Marta se erguía en el centro, su voz vibrante abriendo el camino para una nueva esperanza. Todos juntos podemos hacer que nos escuchen, decía, sus manos gesticulando con fervor. Todo en ella emanaba una fuerza que capturaba la atención de cada inquilino, mientras que Alejandro, de pie a su lado, se debatía entre el apoyo y el miedo a la reacción de su familia. Esto no es solo sobre nosotros, continuó doña Marta, con la mirada fija en aquellos que la escuchaban. Es sobre nuestros hijos, sobre el futuro que les queremos dejar. No podemos quedarnos callados mientras nos arrastran. Su voz se quebró un poco, pero eso no la detuvo. En efecto, cada palabra era un ladrido de esperanza pero también de angustia. Alejandro, sintiendo el ardor de la determinación de doña Marta, se sintió inspirado. Si logramos unirnos como comunidad, podremos detener este proyecto, dijo,
girando su mirada hacia doña Marta, buscando su aprobación. Ella sonrió, una chispa de luz iluminando su rostro cansado. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que su conexión iba más allá de una simple relación entre un millonario y una mujer de limpieza, era una alianza por la justicia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La reunión se convirtió en el inicio de algo más grande, una organización comunitaria que buscaba defender sus derechos. Doña Marta, desde su posición, se convirtió en la voz que resonaba en cada rincón de su barrio, mientras la comunidad comenzaba a reunirse en torno a ella, inspirada por su esperanza, pero el viento soplaba de manera adversa. La familia de Alejandro, preocupada por la reputación del joven, comenzó a presionarlo. ¿Por qué te involucras en esto? No es tu lucha, le decían, con miradas llenas de preocupación y reproche. Alejandro sentía el peso de su legado familiar sobre sus hombros y, a menudo, se encontraba atrapado en la espiral de dudas. Una noche, después de un largo día, se sentó frente a la televisión, pero su mente no estaba en las imágenes brillantes que danzaban por la pantalla. Imaginaba a doña Marta, su entrega y su valentía. ¿Qué es lo que realmente importa?, se preguntó, mientras la voz de su familia resonaba en su cabeza. Esa noche, sin poder conciliar el sueño, decidió buscar a doña Marta. Al llegar a su barrio, las calles estaban sumidas en la oscuridad, pero no había silencio. En la casa de la comunidad, escuchó risas. Al acercarse, vio a doña Marta entre sus vecinos, compartiendo una historia, infundiendo esperanzas. Así, se dio cuenta de que, mientras la familia lo presionaba para que se alejase, la comunidad lo acogía con los brazos abiertos. Sin embargo, la verdad se cernía como una sombra. Un hombre de negocios, enemigo del barrio y decidido a seguir adelante con el proyecto, había puesto un precio a la tierra. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Necesitaban actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Al colarse entre la multitud, Alejandro miró a doña Marta, el refugio en su voz quebrada resonaba en su corazón. Tenía que decidir, ¿se mantendría al margen por miedo, o se uniría a ellos en esta lucha? El eco de su elección resonaba en su mente, podía cambiarlo todo, pero a un precio inestimable. Mientras el grupo escuchaba a doña Marta, con la determinación brillando en sus ojos, Alejandro se hizo una pregunta que no podía ignorar: ¿estaría dispuesto a enfrentar todo y arriesgar su propia fortuna por una causa que no era la suya? Y ante esa dualidad de sentimientos de pertenencia, su corazón latía más fuerte que nunca, mientras se preparaba para dar un paso que podría cambiar su vida para siempre. La lucha apenas comenzaba. ¿Se atrevería a finalmente dar ese paso? El silencio en la casa de la comunidad se cortó por el sonido de una puerta que se abría. Alejandro, todavía intentando encontrar la fuerza para tomar su decisión, dio un paso firme hacia adelante. Doña Marta, al notar su presencia, se detuvo y lo miró, como si supiera que necesitaba más que palabras en ese momento. Las risas y murmullos se desvanecieron, y todos los ojos se posaron en él. La comunidad contenía la respiración, esperando su respuesta. «Vengo a quedar con ustedes», dijo Alejandro, su voz resonando como un eco en el corazón de todos. Las palabras parecían liberarlo, como si al pronunciarlas, una pesada carga se hubiera soltado de sus hombros. La emoción en la habitación fue palpable. Doña Marta sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «Bienvenido, Alejandro. Tu voz es tan importante como la de cualquiera de nosotros», respondió ella, alzando su mano para que todos prestaran atención. Ese instante de conexión transformó el ambiente. Alejandro sintió que la comunidad lo aceptaba con un abrazo invisible. Su decisión no solo era suya, sino de todos. Se unió al círculo, y con un fervor renovado, comenzó a compartir sus ideas, sus sueños de un futuro donde el barrio pudiese resistir el embate de las corporaciones. Las palabras fluían como un río desbordado, cada frase, un ladrillo más en la construcción de su lucha. Sin embargo, mientras la dinámica del grupo se fortalecía, la realidad afuera se volvía cada vez más amenazante. El hombre de negocios, Francisco Santamaría, no se detendría ante nada. Sabía que el poder podía comprar silencio, podía silenciar voces, y estaba decidido a hacerlo. Mientras tanto, Alejandro y doña Marta diseñaban estrategias. Se planificaron reuniones y tomaron notas fervorosamente para organizar protestas, mensajes en redes sociales, todo lo necesario para atraer la atención de los medios. «Necesitamos hacer que nuestra historia se escuche», insistía doña Marta, su voz resonando como un tambor en los corazones de todos los presentes. «No podemos permitir que nos ignoren». Cada pequeño triunfo que lograban unía más a la comunidad.
Se planearon murales, se crearon volantes, y por primera vez en años, la gente comenzó a salir de sus casas, empoderados por la idea de que se podían alzar juntos. Las paredes de los edificios comenzaron a cobrar vida con colores vibrantes, cada uno contaba una historia de lucha y esperanza. Sin embargo, bajo la superficie, el clima se tornaba tenso. Alejandro recibió un mensaje anónimo, fuese una advertencia o una amenaza, no podía ignorarlo. Las palabras escritas en la pantalla parecían una sombra que lo seguía: el silencio es oro, pero la resistencia es sangre. Elige sabiamente. Esa noche, Alejandro se encontró solo, mirando al cielo estrellado desde su ventana. Luchaba entre su nuevo propósito y el miedo a lo que podría traer esa lucha. La verdad era que estaba en peligro, no solo él, sino todos sus nuevos amigos. Pero cuando pensaba en doña Marta, en su valentía, su decisión se volvía más clara. Tenía que actuar. La comunidad no solo necesitaba un líder, necesitaba una chispa, uno que encendiera el fuego de la lucha hasta el final. Se acercó a su escritorio y comenzó a escribir. Un plan, un llamado a todos, algo que resonaría en cada rincón de la ciudad. Pero mientras su pluma iba llenando el papel con palabras de resistencia, su teléfono volvió a vibrar. El corazón se detuvo por un instante cuando leyó el remitente. Era aquel extraño nombre, Francisco Santamaría. Nos encontramos mañana, tendrás una última oportunidad de negociar, decía el mensaje. Eso marcaba el inicio de un enfrentamiento. Alejandro se sintió como si una tormenta se avecinara, una batalla que definiría el futuro de toda su comunidad. ¿Qué haría entonces? ¿Negociaría con un hombre que representaba todo lo que había empezado a odiar? Con todo en juego, la comunidad estaba lista para un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Alejandro cerraba los ojos, sintiendo el peso de la decisión, una pregunta retumbaba en su mente: ¿cómo se mide el costo de la lucha? Cada segundo, cada suspiro, lo acercaba más al inevitable clímax de su historia. ¿Será valiente al enfrentar a su enemigo o se rendirá ante el miedo? El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violeta. Alejandro se despertó con el sonido del despertador, pero su mente no dejaba de dar vueltas en torno a la cita que lo aguardaba. Era un nuevo día, pero el peso de la incertidumbre lo mantenía atado a la cama, como si la sabana se hubiese convertido en una especie de prisión. Se levantó finalmente, sintiendo el frío del suelo en sus pies descalzos. En el espejo, su reflejo le devolvía una imagen de dudas y temores. No podía dejar que eso lo detuviera. Preparó café, el aroma llenó su pequeño departamento, un momento de calma en medio de la tormenta que se avecinaba. Se sentó a la mesa mientras sus pensamientos se arremolinaban como hojas en el viento. Se preguntó si la negociación con Santamaría lo convertiría en un traidor o si sería un acto de pragmatismo. Al llegar a la comunidad, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cientos de personas estaban reunidas en la plaza central, como un puré de voces y miradas que se entrelazaban a la espera de noticias. La energía vibrante era contagiosa, pero al mismo tiempo, la ansiedad latía en el aire. Doña Marta lo encontró entre la multitud y su sonrisa, aunque un poco nerviosa, irradiaba apoyo. «Alejandro», exclamó, acercándose. Su voz tenía ese poder de calmar las aguas en tormenta. «¿Estás listo para hoy?», él suspiró, sintiendo que su corazón tenía un compás propio. Se le hizo un nudo en la garganta. «Quisiera estarlo, Marta. Mañana me enfrentaré a un hombre que no se detiene ante nada, pero también me siento el líder que ustedes necesitan. Recuerda, no estás solo». «Todos estamos contigo», replicó doña Marta, poniendo una mano en su hombro. Su confianza pareció inyectar un poco de valor en su interior. «Sea lo que sea, tenemos que mantener nuestra voz unida. La fuerza está en nuestra comunidad». Alejandro miró a su alrededor, las miradas de sus vecinos eran una mezcla de esperanza y desafío. Hombres y mujeres, ancianos y niños, todos eran el latido de su lucha. Se sentía como un pequeño faro en medio de la oscuridad, y de repente, eso le dio sentido a su misión. Mientras se adentraban en la reunión, la atmósfera era eléctrica. Cada persona compartía su experiencia, sus miedos, pero también sus sueños. Se sintieron conectados por un hilo invisible que les recordaba que la resistencia no es aislada, sino un esfuerzo colectivo. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Algunos habían visto a Francisco Santamaría en la esquina de la plaza, observando.
La tensión aumentó y los rostros se tornaron serios. Era el hombre que había amenazado sus hogares con la demolición, el símbolo del peligro que acechaba su comunidad. La respiración de Alejandro se hizo más pesada. Marta, él está aquí. Sí, y eso significa que debemos mostrarle que no le tenemos miedo, replicó con una determinación que despertó algo en Alejandro. Combatiendo su propio pánico, decidió alzar la voz. No era solo su lucha, era la de todos. Alzó su puño y comenzó a hablar, invocando el coraje que había despertado en ellos. Las palabras fluyeron, cada frase como un canto que resonaba en los corazones de sus amigos, pero mientras su discurso llenaba el aire de energía, un inquietante silencio se generó en un rincón. Alejandro giró la cabeza y vio a Santa María caminando hacia él, con un brillo inquietante en sus ojos. La multitud retrocedió, pero él se quedó firme. No le temas. Lucha, gritó doña Marta. Como una madre le inspira a su hijo, la figura del hombre de negocios se acercaba, su presencia era como una sombra alargada, y Alejandro sintió que el momento cumbre estaba cada vez más cerca. Soy un hombre que aprecia las oportunidades, Alejandro, dijo Santa María, su voz tenía un tono suave, casi seductor. Te ofrezco algo que haría que pensases dos veces en lo que estás haciendo. Las palabras flotaban en el aire como un veneno dulce. La comunidad contenía la respiración a la espera de su respuesta. Alejandro sabía que ese sería un punto de inflexión. Ceder ante la tentadora oferta del dinero y el poder, o defender lo que realmente importaba. La esperanza y el miedo competían por su alma. La decisión que tomara no solo definiría su futuro, sino también el de todos los que había aprendido a amar como su familia. El momento de la verdad se estaba acercando, y él estaba a punto de descubrirlo. ¿La resistencia daría sus frutos o sería ahogada en un mar de promesas vacías? Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Era un instante colmado de una presión insoportable, de miradas fijas en él, como si el destino de todos descansara en sus hombros. Se imaginó cediendo, aceptando la oferta de Santa María, pero su mente se llenó de imágenes de su hogar, de las risas de los niños en el parque, de todas esas ocasiones en que la comunidad se unía para celebrar la vida. Un frío recorrió su espalda, sabía que no iba a ser tan fácil. Mira, Santa María comenzó, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón golpeaba en su pecho como un tambor frenético. No estoy aquí para negociar a costa de mi gente. Ustedes pueden tener todo el dinero del mundo, pero lo que nunca podrán tener es nuestro espíritu. Los murmullos de la multitud comenzaron a levantarse como un eco de afirmación. Él se sentía más fuerte, más seguro con cada palabra. El rostro de Santa María se tornó de una máscara satisfecha a un semblante de desdén. No le gustaba que lo desafiara, y eso solo alimentó el fuego dentro de Alejandro. Te lo agradecería, dijo Santa María, su voz ahora cargada de una amenaza velada. Puedes arrepentirte de estas palabras más tarde. Hay formas de obtener lo que quieres, y hay formas de que lo pierdas todo. La fría mirada del millonario hizo que un escalofrío recorriera la plaza. Las palabras no eran solo una advertencia, eran una verdad que vibraba en el aire, y Alejandro sabía que la lucha apenas comenzaba. Pero el ímpetu de su comunidad lo impulsaba. Perderlo todo, replicó, ahora más animado. Si caemos, caeremos juntos. Pero no lo haremos en silencio. No nos dejaremos intimidar. Las palmas de los vecinos comenzaron a sonar, voces que se unían a sus propias palabras. Allí, en medio de esa comunidad que había crecido y vivido a través de tantas dificultades, supo que había tomado la decisión correcta. Sabía que debía mantenerse firme. La solidez de sus convicciones se sentía como un abrazo cálido en contraste con la fría frialdad del poder que representaba Santa María. Mientras tanto, la serenidad de la comunidad le ofrecía un nuevo aliento. Sus caras reflejaban la esperanza, un deseo compartido de luchar por lo que consideraban justo. Si bien la intimidación estaba a la vista, la unión era más poderosa. No tengo miedo a tus amenazas, dijo Alejandro. Las amenazas me impulsan a luchar más. Esta tierra es nuestra. Somos más fuertes juntos, y tú no podrás dividirnos. Al oírlo, su comunidad estalló en gritos de apoyo. Era como si cada palabra que pronunciaba levantara una barrera invisible contra el miedo, una fuerza imparable que se materializaba en esas emociones compartidas. Santa María se quedó mirando, incapaz de comprender cómo esas simples palabras podían desdibujar su imagen de poder, pero no todo se había dicho. Alejandro sabía que esta batalla no solo se libraba en el corazón de la comunidad,
sino también en la mente de cada una de las personas allí presentes. Se giró hacia ellos. Recuerden, luchamos no solo por nuestros hogares, sino por nuestro futuro. No podemos permitir que nos arrebaten la vida que hemos construido. Juntos lo lograremos. Las palabras parecían resonar por toda la plaza, una onda de energía circulando entre ellos. Sin embargo, la mirada de Santa María no había cambiado. La ira y el desprecio se veían reflejados en su rostro, y su risa fría llenó el aire. Veré hasta dónde llegará su unidad, dijo, con un giro de su rostro hacia la multitud. No quiero ser el villano aquí, pero son ustedes quienes se están metiendo en problemas. A medida que el murmullo se cerraba alrededor de él, Alejandro supo que la lucha no hacía más que comenzar. Había elegido su camino, y no había vuelta atrás. Aún así, el eco de las palabras de Santa María resonaba, había un peligro real acechando. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sintió como una sombra lo seguía. Miró atrás una última vez y la figura de Santa María se desvanecía en la distancia, dejando un desafío que no podía ignorar. No solo por su comunidad, no solo por él, sino por lo que estaba a punto de descubrir, una verdad que cambiaría todo. Con el corazón latiendo en sus oídos, Alejandro se preguntó qué próximo paso daría. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo asaltó. ¿Sería posible que, en el fondo, también Santa María estuviera buscando su propia forma de redención? La noche cayó sobre el pueblo, sumergiéndolo en un manto de sombras y luces tenues. Alejandro se dirigió a su casa, sus pensamientos aún luchando por hacerse con un sentido. La noche anterior había sido como una tormenta emocional, había pronunciado palabras de resistencia, sí, pero la inseguridad se cernía sobre él como una nube oscura. Caminó despacio, sintiendo como cada paso resonaba en el pavimento, como si la tierra misma vibrara en respuesta a su lucha. Al llegar, notó que la ventana de su hogar permanecía iluminada. Era un punto cálido en medio de tanta incertidumbre. Entró y ahí estaba su esposa, Carla, sentada en la mesa, con un libro en las manos y una expresión de preocupación en su rostro. Al verlo, dejó el libro a un lado y su semblante se iluminó. Te estaba esperando, dijo, levantándose rápidamente. ¿Cómo fue? ¿Está todo bien? Alejandro tomó un respiro profundo. Sus palabras atoradas en su garganta salieron finalmente en un murmullo. No fue fácil. Santa María no se detendrá. Ya no estoy seguro de lo que viene. Carla se acercó a él y le tomó las manos. La calidez de su toque era un bálsamo para el agitado corazón de Alejandro. Lo que hiciste hoy fue increíble, dijo con una confianza que él comenzaba a sentir desvanecerse. La comunidad necesita tu liderazgo, y tú tienes el poder de guiarlos. Mientras ella hablaba, Alejandro recordó la energía que había sentido esa tarde. El apoyo de los vecinos, la fuerza de sus voces unidas. Todo eso todavía vibraba en su interior. Algo comenzó a surgir en su mente, un nuevo plan, una nueva forma de responder a las amenazas que se interponían en su camino. Quizás deberíamos reunir a algunos de los líderes de la comunidad, propuso, haciendo un esfuerzo por recomponer su resolución. Organizar una reunión. Hablar sobre cómo seguir adelante. Una chispa de emoción iluminó los ojos de Carla. Eso es. Si todos están al tanto de la situación, juntos podrían crear un frente más fuerte. La unidad se construye a través de la comunicación. Su sonrisa le dio a Alejandro la fuerza que necesitaba. En ese instante, sintió que la lucha no era solo suya, era un esfuerzo colectivo, una danza de corazones que latiendo en armonía desafiaban la adversidad. De acuerdo, haremos ese encuentro, dijo Alejandro, con renovada energía. Pero también debemos cuidarnos. Santa María no es de los que se rinden fácilmente. Tal vez ya está pensando en su siguiente movimiento. Esa noche, mientras trazaban un plan, Alejandro no pudo evitar recordar las palabras de Santa María, veré hasta dónde llegará su unidad. Esa advertencia tuvo un eco inquietante en su mente. No se trataba solo de la lucha por un hogar, sino de algo más profundo que podría redefinir a cada miembro de la comunidad. Al amanecer, Alejandro salió a enfrentar el día con una resolución renovada. Se dirigió a la plaza mientras la luz dorada del sol empezaba a llenar el paisaje. Sabía que no estaba solo y que, incluso entre sombras, siempre hay luces que emergen. Sin embargo, a medida que avanzaba, una figura familiar apareció en la distancia. Era la mujer de limpieza que trabajaba para Santa María. La había visto antes, siempre tranquila y observadora. En ese instante, sintió un impulso de detenerse.
Ella le había lanzado miradas de complicidad durante la confrontación, y un sinnúmero de preguntas comenzaron a formarse en su cabeza. Disculpa, la llamó, mientras ella se acercaba lentamente, ella se detuvo, sorprendida, y las miradas de ambos se entrelazaron. En sus ojos había un destello de algo que él no podía descifrar. He escuchado lo que hiciste, dijo ella con una voz suave, pero firme. Y puede que lo que yo sepa sobre Santa María puede ayudarte, si estás preparado para escuchar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Qué verdad escondía aquella mujer? ¿Qué secretos del poderoso podría descubrir allí? En un mundo de incertidumbres, a veces, las respuestas llegan de donde menos se esperan. Sin saberlo, su destino se entrelazaba más con el de esa mujer de lo que podía imaginar. Mientras la plaza comenzaba a llenarse de vida, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas iniciaba. ¿Qué pasaría si lo que revelara aquella mujer cambiara el curso de su lucha? Sus palabras flotaban en el aire como un retazo de esperanza y temor. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La mujer, con su cabello oscuro y su uniforme sencillo, no parecía amenazadora, pero la seriedad en su mirada hablaba de acerca de algo profundo. Él asintió lentamente, con el corazón latiendo en su pecho. Estoy listo, respondió, y aunque sus palabras eran firmes, la inquietud lo envolvía. Ella bajó la voz, como si el viento pudiera llevarse su secreto. Santa María tiene mucho que perder si la comunidad se une. No está dispuesto a dejar que eso suceda. Pero hay cosas que no ve y personas que le son leales por conveniencia, quizás una de ellas pueda ser una aliada. Cada palabra disminuía la distancia entre su incertidumbre y el conocimiento. Alejandro trató de absorber cada fragmento de información que la mujer le ofrecía. ¿De qué estás hablando? ¿Quién? Una de sus trabajadoras más cercanas. Ella sabe más de lo que él imagina. Ha visto cómo maneja los negocios y las relaciones en el pueblo. Si puedes convencerla para que hable, podrías tener una ventaja. La idea se deslizó en la mente de Alejandro, abriendo caminos que nunca había considerado. La resistencia de la comunidad podía ser alimentada no solo por la unión, sino por información estratégica. Yo, debo encontrarla, dijo él, con un nuevo brillo de determinación en sus ojos. La mujer sonrió sutilmente, como si hubiera leído el fuego que ardía en su interior. El cambio comienza en los pequeños actos. No subestimes la fuerza de una sola voz, Alejandro. A veces, es esa voz la que suena más alto. Los dos se miraron en silencio, entendiendo que un pacto implícito se había formado entre ellos. Después de un instante, la mujer apuntó con su mirada hacia la plaza llena de vida, donde las primeras luces del día brillaban sobre las casas del pueblo. Ve. Encuentra a los demás y organiza la reunión. Yo me encargaré de localizar a mi amiga. Juntos podremos hacer que esto funcione. El corazón de Alejandro se llenó de agradecimiento. Ella dio un paso atrás, lista para partir. Pero él la detuvo. Espera, ¿cuál es tu nombre? Sofía respondió antes de girarse. Recuerda, el poder de la comunidad es más fuerte en unión. Confía en ello. A medida que la figura de Sofía comenzaba a desdibujarse en la multitud, Alejandro sintió una mezcla de emociones. No solo había un plan, sino que se abría una red de posibilidades que jamás había anticipado. Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la plaza, donde los rostros conocidos comenzaban a reunirse. La energía del lugar lo envolvía, un calidez que contrastaba con el frío miedo que había sentido la noche anterior. La plaza lentamente se llenó de murmullos y el sonido de risas infantiles. Los vecinos comenzaron a acercarse, curiosos por el plan que había comenzado a gestarse. En su corazón ardía la idea de que podían crear algo poderoso. Voy a reunirlos, murmuró, casi para sí mismo. Con cada paso, su mente bullía con ideas y estrategias. Esto sería más que una simple reunión, sería un llamado a la acción. La preocupación de visitar a la trabajadora de Santa María lo acompañaba, pero sabía que todo comenzaría con el primer paso. Al llegar, vio a algunos de los líderes locales congregarse alrededor de un banco. José, el panadero, levantó la mirada y sonrió al ver a Alejandro. ¿Estás listo para hablar, amigo? Alejandro sintió el apoyo en aquella pregunta. Aquí estaba su comunidad, dispuesta a escuchar. En esos momentos, entendía que no estaba solo. El eco de Sofía resonaba en su mente mientras se preparaba para hablar. Sí, estoy listo, afirmó, tomó aire y se acercó al grupo, sintiendo el empuje de sus corazones latiendo en unidad.
Pero entonces, el estruendo de un motor interrumpió la reunión. Una camioneta negra, conocida por las amenazas que representaba, se detuvo en la plaza. El pánico se desató en miradas furtivas mientras todos se volvían a mirar, las puertas se abrieron y de su interior emergió Santa María, con su habitual aura de intimidación. Alejandro sintió que la tensión en el aire crecía. ¿Era esta la confrontación que había temido? Bueno, parece que la fiesta ha comenzado sin mí, dijo Santa María con una sonrisa arrogante. ¿Qué están tramando? El futuro de la comunidad dependía de su respuesta. Alejandro sintió el corazón acelerado, frío, pero decidido. ¿Lograría mantener la calma ante el hombre que amenazaba su hogar? La lucha por la unidad estaba por comenzar. La voz de Santa María resonaba en la plaza como un trueno inquietante. Alejandro se quedó paralizado por un instante, sintiendo cómo la comunidad a su alrededor se contenía la respiración. Los miradores se movían nerviosos, buscando respuestas en su mirada, pero en ese momento, solo podía escuchar el latido ensordecedor de su propio corazón. No estamos tramando nada, Santa María dijo finalmente Alejandro, tratando de infundir valor en su voz. Solo estábamos discutiendo cómo mejorar nuestra comunidad. La sonrisa arrogante de Santa María se desvaneció por un momento. La tensión en el ambiente era palpable. José, el panadero, apretó su puño y se plantó más cerca de Alejandro, apoyando su declaración sin necesidad de palabras. Suena interesante, respondió Santa María, su tono se tornó burlón. ¿Y cómo planean hacerlo? ¿Con su plan de juntar a los vecinos para pedir limosna? Un murmullo de desaprobación se esparció por la plaza. Alejandro sintió que un fuego empezaba a arder en su interior. Santa María no estaba solo en su intento de desestimar lo que estaban tratando de hacer, él era una figura de poder y control, y podían sentir cómo su presencia amenazaba su unión. No es solo eso, dijo Alejandro, su voz firme. Vamos a unir fuerzas y trabajar juntos. Santa María, tu poder no puede silenciar el deseo de la gente de vivir con dignidad. Siguió mirando a la comunidad, buscando la conexión en sus rostros. Había temor, sí, pero también había algo más profundo, un destello de esperanza. Santa María rió levemente, como si la afirmación de Alejandro le pareciera ridícula. ¿De verdad crees que puedes desafiarme?, preguntó, mientras sus ojos fulminantes se fijaban en Alejandro. Te recuerdo que soy yo quien decide quién y cómo vive en este pueblo. Entonces, con un movimiento brusco, se acercó un paso más. La cercanía era opresiva. Las cabezas se inclinaron hacia atrás, temerosas, pero Alejandro no se dejaría intimidar. No seré el único que se levante, respondió, con una convicción renovada. Nuestra voz va más allá de cualquier intimidación. Nos levantaremos juntos. Las palabras habían salido de sus labios como una declaración, y en ese instante, sintió el apoyo reconfortante de quienes lo rodeaban. Algunos comenzaron a murmurar, y en sus ojos había una chispa de determinación que antes no habían mostrado. Antes de que Santa María pudiera responder, se escucharon risas y clamores de una de las calles adyacentes. Un grupo de jóvenes se acercaba con pancartas que decían: «Unidos somos más fuertes, y no más miedo». La inesperada llegada de esos jóvenes revitalizó la energía en la plaza, como un rayo de sol disipando una tormenta. Santa María hizo una mueca, sus ojos llenos de rabia y sorpresa. Esto no se quedará así, dijo en voz baja, pero Alejandro pudo escuchar la amenaza implícita. En ese momento, Alejandro supo que la lucha no solo se daría en palabras, estaba a punto de estallar un conflicto abierto. La resistencia había sido sembrada, y no solo era él el que había tomado la decisión. La llegada de los jóvenes traía consigo la fuerza de los que buscan justicia. ¿Estamos listos para luchar por nuestro hogar?, preguntó Alejandro, sintiendo que el aliento del pueblo se entrelazaba con el suyo. Las voces empezaron a elevarse, resonando con un coro de afirmaciones. Santa María retrocedió, visiblemente inquieto ante la súbita unión del pueblo. Pero antes de que pudiera retirarse, Alejandro se adelantó y lo enfrentó. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Si crees que puedes aislarnos, te equivocas. Hoy es solo el principio. Las palabras colisionaron con el aire, y la decisión colectiva de seguir adelante adquiría un nuevo sentido de urgencia. Sin embargo, Alejandro sentía una sombra acechante sobre sus hombros, todavía quedaba un gran desconocido por descubrir. En su mente, la figura de la trabajadora de Santa María aparecía repetidamente. ¿La encontraría a tiempo?,
Podría ser una aliada como Sofía había mencionado, mientras la plaza bullía. Con fervor, una pregunta inquietante se estableció en su interior: ¿qué secretos guardaba Santa María que podrían cambiar las tornas a su favor? La amenaza estaba latente, pero también lo era la posibilidad de un cambio verdadero. La lucha por la comunidad apenas estaba comenzando, y sus decisiones pronto podrían tener un impacto mucho más allá de lo que él imaginaba. El bullicio de la plaza comenzaba a desvanecerse al caer la tarde, pero la energía de la comunidad persistía en el aire. Alejandro miró a su alrededor, viendo rostros iluminados por una mezcla de resolución y miedo. Las risas de los jóvenes parecían un eco lejano, una señal de que la esperanza estaba despertando. Pero en su interior, la inquietante figura de la trabajadora de Santa María lo atormentaba, la tensión de aquella confrontación no se disipaba. Alejandro sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de obstáculos, pero no podía permitir que la duda aflojara su agarre. Mientras los murmullos comenzaban a calmarse, se volvió hacia sus compañeros y tomó una decisión importante. «Vamos a reunirnos en la plaza central esta noche», anunció. «Debemos planear una estrategia, y tal vez, solo tal vez, podamos descubrir algo que nos ayude a desmantelar el control de Santa María». La conversación resurgió entre los presentes, y la idea tuvo eco en sus corazones. Quienes antes vacilaban ahora asumían una actitud más decidida. José el panadero, que había estado amagando las palabras desde un rincón, avanzó hacia Alejandro. «Cuenten conmigo. Hace tiempo que estoy cansado de permitir que Santa María decida el rumbo de nuestras vidas. Nuestras historias son nuestras para moldear». Sus palabras resonaron como un tambor en el corazón del grupo. Las manos se levantaron en un gesto de unión, y pronto cada uno de ellos sentía que, juntos, podían llegar más lejos de lo que había imaginado. El clima se tornaba oscuro, pero eso no apagaba el fuego en sus corazones. Cuando comenzaron a dispersarse, una figura femenina emergió entre la multitud. Sus ojos bicolores reflejaban la determinación. Era la hermana de Sofía, Ana, conocida por su aguda inteligencia y su voz valiente. Se acercó a Alejandro y, sin dudar, dijo: «He oído cosas sobre la mujer de limpieza que trabaja para Santa María. Alguien me dijo que ella sabe más de lo que deja ver. Quizás deberías hablar con ella». Alejandro sintió como su corazón latía más fuerte. Esa mujer desconocida podría ser la clave que necesitaban. Quería creer que detrás de las sombras se escondía la luz. «¿Dónde la puedo encontrar?», preguntó de inmediato, su mente ya visualizando la posible conexión. Ana le dio direcciones vagas, pero lo suficiente para seguir una pista. Sin perder tiempo, Alejandro decidió que esa misma noche, después de la reunión, iría a buscarla. Sabía que no podían permitir que Santa María siguiera ejerciendo su poder sin cuestionamiento. Al caer la noche, la plaza se llenó de sombras y luces temblorosas de las antorchas artesanales que comenzaron a encenderse. El aire estaba lleno de expectación. Hombres y mujeres de diversas edades llegaban uno tras otro, cada vez más decididos a luchar por su comunidad. «No vamos a ser silenciosos», dijo Alejandro al ver cómo la multitud se aglomeraba. «Vamos a hacer que nuestras voces se escuchen, pero necesitamos un plan. Necesitamos la verdad». Mientras la conversación crecía en intensidad, Alejandro dejó de escuchar lo que decían. Su mente estaba ocupada por la urgencia de encontrar a esa mujer que podría cambiarlo todo. Un hilo del destino se había tejido a su alrededor, y la intriga de descubrir los secretos oscuros con los que luchaba lo empujaba hacia adelante. Cuando la reunión se dispersó, Alejandro se despidió de su grupo y siguió las direcciones que Ana le había dado. La calle era estrecha y oscura, cada paso parecía un eco en la soledad de la noche. Finalmente, se detuvo frente a la entrada de un edificio viejo, un lugar que emanaba una sensación de tristeza, pero también de resistencia. Golpeó con nerviosismo la puerta. Esperó, su corazón golpeando con fuerza mientras la angustia y la esperanza peleaban dentro de él. Después de unos momentos, una figura apareció detrás de la puerta. Era una mujer de mediana edad, con el rostro cansado pero lleno de sabiduría. Antes de que pudiera decir algo, Alejandro escuchó un susurro dentro de sí: ¿podría esta mujer tenerla información que necesitaba para darle una vuelta a la situación? La pregunta quedó suspendida en el aire, y la oscuridad de la noche pareció envolverlos, mientras él se preparaba para escuchar. Todo lo que había estado construyendo dependía de lo que ella revelara. La lucha de Alejandro apenas comenzaba, pero a cada paso, sentía que aquel camino lo acercaba más a la verdad. ¿Sería suficiente para enfrentar a Santa María? La respuesta estaba cada vez más cerca.
La noche se había adueñado del barrio y la atmósfera estaba cargada de expectación. Alejandro permanecía frente a la puerta, sintiendo que cada segundo que pasaba era un latido de su esperanza. La mujer que le abrió, con la mirada cansada y seria, parecía entender el peso de la angustia que traía consigo. —¿Buscas a Ana? —preguntó ella, y en su tono había un poco de intriga, un poco de compasión. —No. Busco a la mujer de limpieza que trabaja para Santa María. He oído que puede ayudar, respondió Alejandro. Conteniendo la ansiedad, la mujer lo observó durante un momento que pareció eterno, como si estuviera decidiendo si confiar en él. Finalmente, asintió lentamente. Tienes razón, sé de quién hablas. Se llama Valeria, y es una mujer sabia. No está aquí, pero puedo decirte cómo encontrarla. Sin embargo, debes tener cuidado. Santa María no tolera que se hable de él a sus espaldas. Alejandro sintió que una luz se encendía en su interior. La clave para darle vuelta a la situación estaba cerca. Con cada palabra, la determinación se afianzaba en su corazón. ¿Dónde puedo encontrarla?, preguntó, decidido. Vive en el barrio viejo, a unas calles de aquí. Pero, la mujer hizo una pausa, mirándolo a los ojos. No la busques solo por información. Ella ha visto mucho y está asustada. Necesitarás ganarte su confianza. Con esa indicación grabada en su mente, Alejandro se despidió y se dirigió al barrio viejo. Cada paso lo llenaba más de valor, recordando la lucha que le aguardaba y la esperanza que había encendido en su comunidad. Finalmente, llegó a la casa de Valeria. La vivienda era modesta, con flores marchitas en el jardín, una clara representación de luchas y sueños desgastados. Golpeó suavemente la puerta, sintiendo que las palpitaciones de su corazón iban en aumento. La puerta se abrió lentamente. Valeria, con su expresión cautelosa, lo miró de arriba a abajo, como si lo estuviera evaluando. —¿Qué quieres? —preguntó con cuidado. Alejandro tragó saliva, sabiendo que estaba a punto de abrir una puerta que podía cambiarlo todo. —Soy Alejandro. He escuchado que usted sabe cosas sobre Santa María y la situación del barrio. Necesitamos su ayuda. Ella lo observó en silencio, su mirada llena de desconfianza. Alejando la tensión del momento, Alejandro continuó. Mi comunidad está luchando por nuestros hogares. Gente como usted, como yo, no merecemos ser desplazados. Lo único que deseamos es vivir en paz. Pero necesitamos información para defendernos. Valeria pareció sopesar sus palabras. Luego, con un suspiro profundo, hizo un gesto para que entrara. Ven, hablemos. Una vez dentro, la conversación fluyó como un manantial. Valeria le habló de las amenazas de Santa María, de cómo había manipulado a la gente en el pasado, incluso a ella misma. Alejandro se dio cuenta de que la vida de Valeria había sido un campo de batalla. La mujer temía, pero al mismo tiempo, ardía en su interior una chispa de resistencia. Sé que ha puesto a algunos de nuestros vecinos en su lado. Promesas vacías de trabajo y dinero, admitió Valeria, su tono lleno de frustración. Pero estás en lo correcto. Lo que están haciendo es injusto. Alejandro sintió un nuevo impulso, el viento soplando con fuerza detrás de él. La historia de Valeria no solo resonaba en él, también resonaba en cada miembro de su comunidad. Podemos unir fuerzas, propuso, y sus palabras eran firmes. Si podemos salir y demostrar que somos fuertes, tal vez podamos hacer que Santa María retroceda. Valeria lo miró, la incredulidad marcada en su expresión. Sabía que había un riesgo enorme, pero las historias de su gente, el deseo de luchar, comenzaron a bulbear en su corazón. ¿Realmente crees que tienes el valor para enfrentarlo?, susurró, casi como si negociara la posibilidad. Mi gente no se rendirá, no mientras haya vida en nosotros. No podemos dejar que él nos quite nuestro hogar. Valeria sintió que la ferocidad del deseo de Alejandro la recordó a sí misma. Está bien, haremos esto, dijo finalmente, la renovación de su voz. Resonando en el aire esa noche, mientras la resolución se tejía entre ellos, la comunidad que se había mantenido unida comenzaba a notar el cambio. Con Valeria aliada, Alejandro se sintió más fuerte. Cada palabra de aliento, cada historia de sacrificio, comenzaba a construir una resistencia que podría desafiar la sombra de Santa María. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, iluminando el barrio como una promesa de un nuevo amanecer. Alejandro sabía que el día de la confrontación se acercaba, pero esta vez no estaba solo. Tenía a su comunidad y a Valeria con él en la lucha.
Juntos somos más fuertes, unidos lo lograremos, reflexionó, sintiendo que el espíritu de lucha lo envolvía. Las palabras de Valeria ya no eran solo ecos en su mente, se habían convertido en un mantra que impulsaría su búsqueda de justicia. La transformación de muchos estaba comenzando, y con cada paso que daban, la esperanza florecía en el corazón de todos. En ese momento, Alejandro decidió que la resistencia no solo sería su lucha personal, sino una historia que resonaría en cada rincón del barrio. Todo estaba cambiando y, aunque el camino sería difícil, una luz brillaba en el horizonte. Con esa luz en su corazón, Alejandro se dirigió hacia su comunidad, listo para enfrentar los desafíos que vendrían, apoyado por el poder del amor, la unidad y la justicia. La lucha apenas comenzaba, pero la historia de su transformación ya estaba escrita en los corazones de quienes lo seguirían hasta el final. Ahora, con un futuro brillante por delante, él estaba decidido a ser no solo un líder, sino una voz para los que no tenían voz. Y cuando llegara el momento de confrontar a Santa María, sería una batalla que llevarían cada uno de ellos en su interior, cada latido, cada suspiro. La esperanza nunca había estado tan viva. Pero antes de acabar, te pido que tomes acción. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra lucha. Comenta tus sentimientos sobre este final, y sobre todo, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es fundamental, no esperes ni un segundo más para hacerlo. Vamos juntos hacia el cambio.